Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes. Agradezco al doctor Hugo Barrera por su amable invitación y es un honor para mí poderme parar en este recinto y comentarles lo que para mi juicio es un tema apasionante y completamente disruptivo en la terapia actual. Esto soy yo, trabajo en el Politécnico, soy química de formación, inmunóloga también de formación. Entonces van a entender un poco la pasión con la que les voy a hablar, porque así como la biotecnología se ha convertido en una herramienta sin duda ya muy útil tanto para el diagnóstico como la terapia, lo que les vengo a platicar el día de hoy es una de las grandes vanguardias terapéuticas relacionadas con la inmunoterapia utilizando células. El tema dice del género de terapia celular, pero sí quisiera hacer yo la diferenciación de que las terapias celulares es un amplio esquema, un amplio grupo de tratamientos que utilizan células vivas para abordar diferentes enfermedades. Estas células pueden ser autólogas o pueden ser halogénicas y pueden derivar de diferentes fuentes, como médula ósea, sangre periférica o tejido adiposo. Es necesario clasificar las terapias celulares para poder platicarles un poco más a profundidad sobre el tema que nos compete el día de hoy. En esta clasificación existen diferentes enfoques. El enfoque más adecuado para abordar las terapias celulares con modificación genética son aquellas células modificadas sustancialmente. Voy a dejar fuera de lo que les quiero platicar el día de hoy las células que, si bien tienen una gran aplicación en la terapéutica actual, son células como las células madre o las células dendríticas o células T que no son modificadas sustancialmente. En estos próximos minutos, lo que yo les quiero compartir y platicar un poco más es acerca de las células CAR-T. Voy a tomar las palabras de la doctora Palomares. Las CAR-T son un claro ejemplo de proteínas, de quimeras, de proteínas que no existen en la naturaleza. Gracias a la tecnología recombinante, gracias a estas herramientas que hoy nos permiten tanto producir proteínas como seleccionar genes, es que podemos construir un linfocito T con un receptor quimérico. Aquí es donde nace mi pasión, desde la parte inmunológica a la parte biotecnológica y a la parte terapéutica. Como ustedes saben, un receptor de T necesita de varios elementos para poder activarse y actuar en consecuencia, necesita varias señales. Una de estas señales es las señales de activación o de coestimulación que dan como consecuencia una función del linfocito. Un receptor quimérico de T no necesita estas señales de estimulación. ¿Cómo se construye un receptor quimérico? Es un receptor que tiene diferentes elementos y que en los últimos años ha ido evolucionando en su complejidad, dando lugar a una revolución terapéutica que ha sido objeto de diferentes portadas en diferentes revistas y que más adelante van ustedes a ver cómo hay una expansión tanto tecnológica como comercial de las mismas. Los componentes de un receptor quimérico son varios componentes, algunos de ellos muy importantes, como este componente de unión al antígeno. Ese componente de unión al antígeno es la parte externa del receptor. Si bien hoy solamente contamos con quiméricos autorizados, con receptores externos tipo single chain o cadenas sencillas, están en desarrollo decenas de receptores quiméricos que pueden identificar o unirse a diferentes receptores. Otros componentes importantes de este receptor quimérico son las regiones que engranan o las regiones de la bisagra, las regiones que van atravesando la membrana y las regiones que están al interior de las células. Estas regiones, conocidas como las regiones de señalización intracelular, son las regiones que nos van a dar estos motivos de fosforilación y que van a permitir que el linfocito T se active. De una manera muy importante, los últimos CARs o los CARs que se están desarrollando actualmente, que aún no están autorizados, tienen adicionalmente componentes de modulación de la respuesta. Es de todos sabidos que uno de los efectos que tiene la terapia de este tipo de células es que puede generar una tormenta de citocinas o puede generar una toxicidad relacionada con el target. Actualmente ya hay varios desarrollos en donde el propio CAR va a modular esta respuesta tóxica y esto va a incrementar tanto la seguridad como la eficacia de las terapias. Hoy día tenemos varias generaciones de CARs. Tenemos la única generación que está autorizada
para su comercialización y uso son los de tipo 2, la segunda generación, pero ya vamos en la quinta generación de construcción de este tipo de receptores quiméricos, y si bien los únicos que están autorizados en este momento son el uso en células autólogas, también se están haciendo varios ensayos para utilizar células heterólogas o líneas celulares ya modificadas con un quimérico que pudieran ser mucho más simples tanto en su producción como en su administración. Esto es muy importante porque este proceso, las etapas de construcción de un CAR, nos permiten identificar dónde está la implicación y la importancia de la tecnología del DNA, de la manipulación del DNA, de las que hoy son herramientas que utilizamos día con día en el laboratorio para la elaboración de este tipo de terapias. Desde la selección de un antígeno o un blanco que nosotros identificamos principalmente en una célula tumoral, hasta la ingenierización de la parte externa del CAR. Y aquí es muy importante porque voy a cerrar esta plática más adelante, comunicándoles que México tiene hoy las capacidades para generar sus propios single chains de manera innovadora y de manera específica para diferentes antígenos. Una vez que seleccionamos esta parte externa del CAR, nosotros tenemos que hacer una construcción que vamos a expandir en un vector viral. Actualmente los principales vectores que se utilizan son lentivirus, y posteriormente este vector lo vamos a introducir a una célula, un linfocito, y ese linfocito va a modificarse para expresar específicamente este receptor, lo expandimos y lo regresamos al paciente con una actividad amplificada a la que tenía previamente. Es bien importante identificar que para la construcción de este tipo de terapia personalizada se necesitan dos grandes etapas de tecnología en donde ocupamos la tecnología de la que hoy estamos platicando. Uno, la producción del vector viral, que es donde nosotros vamos a contener el constructo específico para expresar el CAR-T, y la otra es la producción per se del CAR-T. Esta producción del CAR-T tiene que hacerse bajo condiciones de GMP. Hay dos modelos establecidos para la producción de este tipo de células, un modelo centralizado que se especializa en generar un gran número de terapias, y un modelo descentralizado al que se le está apostando a todos los hospitales tengan su propia fábrica o su propio laboratorio de manufactura de CAR-T cells. Sin embargo, todavía hay varios retos a nivel mundial con los dos temas o los dos tipos de manufactura, porque tienen sus pros y sus contras en ambas situaciones. Es bien importante aquí mencionarles que cuando uno genera un CAR-T está trabajando específicamente con células obtenidas del paciente. Esas células se tratan en un laboratorio, se modifica para la expresión del quimérico y se vuelven a ingresar al sujeto en cuestión. Aquí no les comenté, es muy importante la verificación de la capacidad de estos linfocitos, cómo incrementamos su toxicidad, debe ser evaluada previa a la administración en los pacientes. Entonces, uno tiene que tener ensamblado tanto la producción del CAR como la evaluación del quimérico, de la célula ya modificada, antes de podérselo administrar con seguridad a nuestros pacientes. Esta es la primera niña que fue tratada con éxito en una enfermedad hematológica, tenía una leucemia aguda. Al principio la terapia con este tipo de quiméricos estaba principalmente enfocada en todas aquellas enfermedades que ya no tenían alternativa de tratamiento. Hoy también eso está cambiando, hoy cada vez más están proponiendo el uso de terapias de CAR-T en una etapa más temprana de la enfermedad, lo cual va a permitir una mejor eficacia y, por supuesto, una mayor accesibilidad. La historia, pues bueno, por supuesto que derivamos desde la generación de las proteínas recombinantes. La historia del CAR-T está muy entrelazada con la historia de los anticuerpos terapéuticos recombinantes y muy entrelazada con la historia propia de la inmunología. Conocer el receptor de T, conocer cómo se activaba un T, nos permitió también poderlo modificar en su función y modificarlo en su expansión. Hoy día tenemos 6 productos autorizados a nivel mundial, todos de segunda generación con diferentes motivos de activación, pero lo que es muy importante es que hoy día el acceso a esta terapia no es posible en nuestro país. Un tratamiento con CAR-T está alrededor de $350,000 a $400,000 por infusión, y esto lo hace prácticamente inaccesible a nuestra sociedad. Entonces, el futuro de este tipo de terapias está abierto.
puntos suspensivos. Se trata de utilizar no solamente esas terapias en el futuro para tumores sólidos, hoy se emplean únicamente para tumores difusos. El futuro es los tumores sólidos, el futuro es un CAR-T personalizado, una manufactura específica para un antígeno y la aplicación en muchas otras enfermedades donde haya que regular la respuesta inmune, hipersensibilidades, autoinmunidades, inclusive inmunodeficiencias. Esto es parte esto es un mapa que nos deja ver la cantidad de empresas que están generando, es una explosión comercial para generar nuevos CAR-T, para producir CAR-T, para producir vectores y para expresar esto como parte de una terapia celular. Esta fue la última presentación que tuve la oportunidad de ver del doctor Carl June. Me parece que es un muy buen candidato para que en algún momento le otorguen un premio Nobel, dado lo disruptivo de la terapia y las grandes aplicaciones que puedan tener. Y esto es un mapa que nos deja ver en dónde se están desarrollando más y aplicando más ese tipo de terapias. Evidentemente tenemos dos polos a nivel mundial. Al día de ayer había 1,447 protocolos clínicos evaluando este tipo de terapias. Y bueno, tenemos el gran reto de hacerlo centralizado o descentralizado. Y antes de concluir, abordando las diferentes problemáticas en México, sobre todo el hecho de que no tenemos acceso a este tipo de terapias, en México empezó un proyecto CAR-T hace ya varios años, en donde actualmente se encuentran 3 grupos trabajando, al menos identificado de manera muy importante: la Universidad de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional a través de la UDIVI, que yo me honro en dirigir en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Instituto Nacional de Nutrición, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Pediatría, todos ellos fondeados con diferentes elementos: Cancillería, Secretaría de Relaciones Exteriores, AMEXID, CONACYT, Fundación Río Arronte, e importantemente cobijados por la asesoría y el trabajo de la COFEPRIS. Cierro diciéndoles que la regulación internacional sobre el tema es dinámica, es necesaria, se debe de implementar prácticamente a la par del desarrollo de un CAR-T. Ese tipo de terapias han obligado a trabajar tanto a los desarrolladores, a los médicos y a los reguladores de una manera muy temprana en el desarrollo y de una manera complementaria desde el inicio del desarrollo de la tecnología. Hoy día la COFEPRIS tiene un grupo de trabajo donde estamos llevando a cabo la generación de las nuevas normas mexicanas. Estamos haciendo un proyecto para innovar y para educar en el tema a las comunidades, a los médicos y al público en general. Trabajamos por lo menos 2 veces al mes. Tenemos muchos retos. Desafortunadamente ni nuestra Ley General de Salud, ni el Reglamento de Insumos para la Salud, ni ninguna de nuestras normatividades actuales abarcan este tipo de terapias, y tenemos el gran reto de cambiarlas a tiempo para que estas terapias se vuelvan asequibles en nuestro país. Entonces, pues muchísimas gracias, espero que podamos discutir de esto un poquito más adelante. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Y a continuación, para cerrar las presentaciones, el doctor Javier Sorregón nos hablará de manipulación genética, la siguiente frontera.